gracias. Gracias a todos, al comité organizador, a la doctora Hilda, a la doctora Buntix, a todo el equipo del Departamento de Nutrición Animal de la Facultad de Veterinaria de la UNAM, y bueno, a NUTEC, porque siempre está ávido de compartir la información y bueno, hacer que, en este caso, los equinos y en general producción animal y especies animales, eh, exista este proceso de aprendizaje continuo. Entonces agradezco mucho. Cuando me invitaron, igual, hay que, refiero a la doctora que me antecedió, se ponen a estudiar y porque en sí, pues mi área fuerte es la nutrición en rumiantes. Obviamente el microbiota es algo que todo el tiempo estamos manejando para ver cómo funciona el rumen. Y bueno, en aquí nos hemos hecho algunas cosas, se las vamos a presentar el día de hoy. Pero bueno, un reto importante, pero tomo la oportunidad para que en esta plática podamos conocer herramientas de análisis que nos permiten hacer más eficiente ahí la información que está disponible en la red, los artículos que existen y nosotros tomar esas herramientas para la toma de decisiones al momento de un manejo nutricional, de un manejo clínico, de un manejo reproductivo. Entonces, la intención de esta, han hablado mucho de nutrición en equinos, la verdad que muy interesante las pláticas y bueno, aprendiendo todo el tiempo de los expertos, pero nosotros vamos a tomar como pretexto la nutrición en equinos como objeto de estudio para la aplicación de estas herramientas de análisis. Entonces, nos vamos a permitir comenzar. Eh, Primero, bueno, nada, ¿cómo llegamos aquí, no? ¿Cómo llegamos a este punto de empezar a utilizar herramientas de validación, estas herramientas matemáticas que nos ayudan a poder tener esta información rápidamente? Pues es un proceso que ha navegado desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde Aristóteles, ¿no? Con esta forma de ver la naturaleza, de observarla, de evaluarla, y, pero le gustaba tanto que dijo, bueno, la naturaleza es tan perfecta que no la voy a modificar, solamente la voy a referir, la voy a explorar, y él asumía que si algo pues, sucedía muchas veces, pues se convertía en una verdad. Eso estuvo bien porque se describieron muchas cosas, pero nos dejó sin un elemento muy importante en la ciencia que se llama experimentación. No existió experimentación hasta la era medieval, que se empiezan a dejar atrás un poquito estos fundamentos aristotélicos, no todo, pero una parte, y comienza la experimentación. Y en medio tenemos a San Agustín, que bueno, él tiene ese papel y ese rol de haber podido llegar a conclusiones muy interesantes a través del pensamiento únicamente, ¿no? Pero bueno, llegamos a la etapa medieval, ¿no? Donde suceden varias cuestiones interesantes, ¿no? Una de esas se juntaron, hicieron varias cosas para que la ciencia como tal, como la conocemos, se empezara a gestar. Doctor, por Primero es que favor, empezamos, ¿sí? sobre su pantalla tenemos un mensaje de Zoom que aparece hasta Ah, arriba. perfecto. Vamos a ver, vamos a tratar de retirar. ¿Listo? ¿Ya quedó? Adelante. Listo. Entonces, muchas gracias. Llegan instrumentos de medición. Nosotros empezamos a medir con mayor precisión, empezamos a medir cosas que están más lejos, ¿no? A través de los telescopios y cosas que están más pequeñas a través de los microscopios. Entonces empezamos a medir, a tener instrumentos de medición más fuertes y por ende, ahora ya tenemos datos. El segundo paso y la segunda situación que se dio es el desarrollo de herramientas estadísticas para el análisis de muchos datos. Y aquí vemos a los nombres de los que nos hacían sufrir en las clases de estadística, Bernoulli, Bayes, ¿no? Que se desarrollaron estas metodologías. Entonces ya teníamos instrumentos, ya medíamos, ya modificábamos la naturaleza a través de un experimento, ¿no? Que me gusta mucho esta descripción, que es una pregunta que le hacemos a la naturaleza. Entonces ya teníamos instrumentos, ya teníamos herramientas de análisis, ahora nos faltaba un orden, ¿no? Y eso fue el método científico. Estas tres cosas se completaron
y comenzó a gestarse la ciencia moderna como nosotros la conocemos, ¿no? Las herramientas matemáticas, los instrumentos científicos y como tal el método científico. Pero llegamos a un punto donde decir, bueno, que se ha hecho, que se mida, que se evalúe con estadística y que aparte pues, sea producto de un método, no necesariamente es un conocimiento científico. Y aquí llegó Karl Popper, que es un filósofo de la ciencia, que él es el que definió y propuso que el conocimiento científico sí tendría que ser generado a través de un experimento, sí, tendría que pasar por un rigor estadístico, sí tenía que haber una metodología científica por el finalidad de que sea replicable. Pero ahí estaba el punto. Tenía que ser sometida, publicada primero y sometida a múltiples ensayos donde se probaba lo mismo. Y este proceso se llama falsación. Significa que yo digo que este alimento o este aditivo funciona en equinos. Lo publico y alguien lo tiene que usar y si funciona, apoya mi hipótesis y mis resultados y se va haciendo más fuerte y más fuerte. Ese proceso se llama falseación y es ese desafío que tienen nuestros resultados cuando son publicados a, a que se vuelvan a hacer. Por eso, cuando publicamos un artículo es muy importante que tengamos unos buenos materiales y métodos con la finalidad de que alguien lo pueda replicar. Y si lo replica y le sale lo mismo, se soporta más todavía esa hipótesis. Y esto generó que se empezaran a tener muchos artículos, ¿no? A partir de 1950 por ahí, muchos artículos en donde ahora ya teníamos las evaluaciones de el mismo fenómeno bajo múltiples situaciones. Por ejemplo, evaluábamos un aditivo en caballos, pero se hacía en México con un caballo de esta raza, y se hacía en Colombia con un caballo de esta raza, se hacía en Uruguay con un caballo de esta raza, ¿no? Pero lo que queríamos nosotros era entender si había un efecto global, si, si ese efecto que tenía el aditivo era más grande que los cambios que existían entre experimento y otro, ¿no? Entonces, eso generó las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas de literatura es un proceso en la búsqueda de información científica acerca de un tema determinado. ¿No? Por eso se tiene que definir una pregunta de investigación, se tiene que hacer una búsqueda sistémica, se tiene que hacer evaluación crítica y síntesis de datos con la finalidad de que sean replicables. Esa es la finalidad. Y aquí está el proceso resumido. Es un flujo que se llama flujo de Prisma. Este es el último metaanálisis que salió hace unos días del equipo de trabajo que tenemos. Y bueno, identificamos, pero también hay que tener palabras claves específicas, hay que tener grupos de trabajo con búsquedas independientes, se tienen que revisar los artículos, se tienen que hacer un screening de los repetidos, un screening de los que tal vez, por ejemplo, nos pasa mucho con selenio, que se da con vitamina E, nosotros nos importa solamente el selenio, tenemos que retirar aquellos que tengan factores concomitantes, ¿no? Entonces ya con eso tenemos los artículos que trabajan o que están enfocados puntualmente en esa pregunta de investigación, ¿sí? Entonces ya con eso nosotros tenemos dos caminos. Con esos artículos que fueron buscados de manera sistemática, podemos hacer una revisión, una presentación con tablas acerca de los datos, ¿no? Pero si nosotros tenemos información suficiente, ¿no? Y de calidad, vamos a poder hacer lo que se llama un metaanálisis. Y el metaanálisis es el procesamiento de la información de todos esos artículos que superaron unos criterios que se llaman criterios de inclusión. Los criterios de inclusión, por ejemplo, eso los definimos uno. Por ejemplo, yo voy a utilizar solamente artículos científicos de revistas que fueran sometidas a revisión, ¿no? Por pares. Pero también voy a hacer utilizar solamente caballos, no burros, no otros animales, pero también, y voy a utilizar solamente una dosificación oral del producto y también voy a animales que estén en ejercicio moderado,
Todas esas cuestiones yo las defino y los artículos que cumplen con esos criterios pasan a esta revisión. Otros criterios bien importantes es que siempre, siempre deben de tener un grupo control. Siempre. Y el control puede ser positivo. Por ejemplo, Nutec desarrolla una alternativa, tal vez, no lo sé, ahorita con extractos poliherbales de un producto, pongamos así en ganadería de carne, ¿no? En cipaterol. Se genera, entonces tendremos un control positivo, que sería cipaterol contra el nuevo producto. Pero también podemos tener un control negativo, que es no les doy nada, ¿no? Sin suplementación, ¿no? Tiene que tener siempre un grupo control. Segunda, debe de tener medidas de tendencia central. Ahí es donde la estadística empieza a recordarnos algunas cositas. Tiene que tener una media, tiene que tener una desviación, algo que mida la dispersión de los datos. Entonces debe de tener una desviación estándar, un error estándar, unos intervalos de confianza, con la finalidad de que tengamos ahí datos suficientes. También debe definir claramente el número de unidades experimentales utilizadas en cada uno de los grupos. Este grupo tuvo 5 caballos y este grupo tuvo 5 caballos. Entonces, cuando ya rebasamos eso, cuando tenemos suficiente información, nosotros podemos llevar a cabo un análisis matemático de los datos. Ese se llama metaanálisis. Y el metaanálisis tiene unas características bien interesantes que se llaman el tamaño del efecto. El tamaño del efecto es, lo vamos a explicar un poquito. Otra vez, estos ya son los resultados. Miren, estos son los resultados. Y aquí tenemos este se llama un forest plot. ¿El forest plot qué es? El forest plot es un gráfico. En esta parte tenemos la línea de no efecto. En esta estábamos evaluando el efecto, parece que sobre la ganancia diaria de peso. El selenio, cuando se da en corderos, ¿qué efecto tiene sobre la ganancia diaria de peso? Y teníamos aquí interesante, ¿no? Diversos niveles de producción. ¿No? Animales con bajo nivel de producción, medio y alto. Entonces, generalmente, los animales con bajas producciones responden muy bien a los tratamientos. Los altos, ya sean vacas, ya sean cerdos, ¿por qué? Porque están más lejos de su nivel biológico, de su tope biológico. Y las vacas altas productoras cuesta mucho subir un poquito porque es que en un maratón los últimos metros. Entonces, esos últimos metros cuestan mucho. Generalmente, los animales altos productores responden, sí responden, pero responden con menos fuerza. Por eso esto se llama tamaño del efecto, ¿no? Es cómo responde globalmente. Y también teníamos diversas fuentes de selenio, ¿no? Que tenemos aquí selenito de sodio, orgánico, con levaduras, a uno muy interesante que era un selenio de maíz, era maíz que era fortificado con selenio. Entonces podemos ver, esto es muy interesante, podemos comparar entre estrategias. Y nosotros aquí vemos que el selenio es el que funciona mejor, ¿no? Abajo vemos una gráfica en relación a criterios de calidad de los estudios, porque también evaluamos la calidad. Entonces, esto más o menos nos resume qué es lo que nos brinda una revisión analítica y ya podemos ver qué podemos hacer en caballos. Como le decía la doctora anteriormente, niveles de almidón, niveles de forraje, calidad de los ingredientes, efecto de la fibra detergente neutra sobre la salud del caballo. Siempre hay que tener una pregunta bien clara, ¿no? Pero para que quede muy bien claro lo que es una diferencia media estandarizada, aquí tenemos en vacas dos escenarios. El estudio uno, digamos que es un artículo uno y el artículo 2. Los dos se valoran la suplementación con colina, ¿no? Y en el primer estudio, el control sin colina tenía 19 litros y el tratamiento tenía 20, ¿no? Y la diferencia es un litro. En el estudio 2 la de control tenía 43 y la de colina tenía 44. La diferencia es uno. Esto se llama diferencia media bruta. La diferencia media bruta es cuánto produce el control, cuánto produce el tratamiento y la diferencia en la unidad que se encuentra. Pero aquí ya pasa algo, es bueno, pues es que son litros, sí, claro que es un litro, pero no es lo mismo un litro para la vaca de 44 litros o 30, 43 que para la 19. Entonces, para eso nosotros hacemos algo que se llama la diferencia media estandarizada.
Vamos a dividir esas diferencias que eran de 1 litro y 1 litro por la desviación estándar. Cuando lo dividimos por la desviación estándar, nosotros ya tenemos el efecto en una unidad adimensional. Esto es bien interesante porque ya no son litros, ya es el tamaño del efecto. Ese es un concepto bien importante que nos regalan los metaanálisis, porque encontramos a veces que la estadística tiene trucos y si nosotros queremos que sea significativo, lo más fácil es aumentar el tamaño de muestra. Y el tamaño de muestra disminuye el error estándar. Y el error estándar, pues si reduce el error estándar, la posibilidad de encontrar diferencias que se llama potencia es más alta, ¿no? Entonces, este es el tamaño del efecto. O sea, el efecto, si se dan cuenta, en el estudio uno fue lo doble de fuerte que en el estudio 2. Eso es lo que nos permite un metaanálisis, ¿no? ¿Qué impacto tienen en la industria, en la producción animal, ¿no? En la farmacéutica? Pues que nos permiten ver eficacia de los productos, nos permiten reducir costos, porque yo les aconsejo y lo platico con la industria, siempre hay que hacer estos estudios previos a la ejecución de algún proyecto en vivo, in vitro, ¿no? Porque nos permite saber, pues, el efecto que estamos esperando de lo que nosotros queremos tratar en la industria alimentaria, ¿no? La calidad de los productos, podemos evaluarlo, la seguridad de los productos, que ahorita está un problema con flatoxinas en muchos lados, y desarrollo farmacéutico, que es donde se originó el metaanálisis. El metaanálisis se originó en la medicina, diciendo, oye, mira, la aspirina funciona para hipertensión o para problemas cardíacos, pero uno recomienda una dosis, otro recomienda otra dosis, y dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacer un metaanálisis, y es donde nosotros dijimos, bueno, el efecto de la aspirina es y la mejor dosis es esta. Eso es lo que nos permite hacer un metaanálisis. Y bueno, para nuestros amigos investigadores, porque hay muchos colegas, estudiantes de posgrado, estudiantes de maestría, pues para que nos convenzamos de que hay que empezar a hacer metaanálisis, porque aparte es una muy buena forma de aprender estadística, de saber leer los artículos, de integrar equipos de trabajo. Entonces, aquí yo empecé con los metaanálisis en el 2019 y ya para hace unos poquitos años, no tan pocos, ver, 7 años, el incremento en el número de citas. Se citan mucho los metaanálisis. Entonces, en la biografía decía que teníamos por ahí 1.900 citas, ya están en arriba de 1.500 por eso, porque la verdad que los metaanálisis nos han ayudado mucho a poder tener este impacto de los hallazgos que nosotros encontramos. Entonces, ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo en Equinos? Nos hicimos una búsqueda exploratoria, no tan formal como una sistemática, porque la verdad que por los tiempos ya saben que andamos corriendo siempre. Pero bueno, cuando me invitaron dije, bueno, tengo que ponerme las pilas, hacer la tarea y como decía la doctora, ponerte a estudiar y buscar. Hicimos una revisión, utilizamos palabras clave, ¿no? Y empezamos a buscar los artículos que se referían a la utilización de metaanálisis en caballos puntualmente y que manejaran conceptos de nutrición. Una de las palabras claves son estas que están aquí. Encontramos 43.900 resultados. Hicimos la filtrada de todos ellos y resultó que solamente encontramos 15, ¿no? Artículos de metaanálisis en nutrición. Claro, puede existir más, hay un sesgo de búsqueda, ¿no? Pero en sí no son muchos, ¿no? ¿En qué se enfocaban, ¿no? 7 de estos artículos estaban enfocados a nutrición equina, ¿no? Uno de calcio, uno de sodio y uno muy interesante, niveles de la grasa en la dieta de los equinos. Otras para salud digestiva, tasas de retención del alimento, eh, cuestiones de digestibilidad y otros que estaban en el limbo, ¿no? Entre uno y otro, que son la verdad muy interesantes, que trabajan sobre el estado de salud de la parte digestiva de los equinos desde un punto de vista nutricional, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, áreas de oportunidad, pues nada, es aplicar metaanálisis y hay que empezar a buscar preguntas de investigación. También sirven para saber
que no se están haciendo cosas en ese tema. Porque de repente con los alumnos, con las alumnas, con los equipos de trabajo, decimos, a ver, ¿qué se va a hacer? Ah, esto. Ah, tenemos esta pregunta de investigación, se van a revisar este aditivo, se va a revisar esta proporción de forraje concentrado. Hicimos algún metaanálisis en ovejas de relación forraje concentrado sobre calidad de leche. Bueno, esa es la pregunta. Hacemos los equipos de trabajo, los coordinamos. Ahora sí, empezamos a buscar. Se les entregan sus palabras clave a cada uno de los equipos. Hacemos la reunión subsecuente con hallazgos y no, no hay, no. Pues resulta que no hay suficiente información. Ese ya es un hallazgo en sí. Claro, no se va a poder publicar, no, pero lo que sí podemos decir es que hay que trabajar en ese tema porque no hay suficiente información, no se ha explorado. Entonces, los metaanálisis son un área de oportunidad importante en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas de la nutrición y salud y producción animal, ¿no? Pero en equinos hay mucho, mucho, mucho trabajo por hacer en ese aspecto. Y les quiero presentar este ejemplo. Este ejemplo me encanta, está muy padre porque lo que hace es trabajar con metaanálisis, sus amigos de Brasil, pero eh, culminando sus análisis no de la forma tradicional, sino utilizando algoritmos de Machine Learning. La verdad que a mí este fue el artículo perfecto para el enlace entre el metaanálisis y los algoritmos de Machine Learning, porque tiene las dos cosas. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Eres una revisión sistemática, metaanálisis, ¿no? Para identificar los factores asociados con conductas anormales en caballos mediante la revisión sistemática, ¿no? Entonces, ellos tuvieron 19 estudios, si se dan cuenta, no son muchos. No son muchos, eh, es relativo también, eso creo que hay que tenerlo muy claro, ¿no? ¿Cuánto es suficiente? No hay una regla de oro. Por ejemplo, si se quiere hacer un análisis de explorar las fuentes de variabilidad, por ejemplo, el efecto, ya vimos de la dosis, pero también el efecto de la raza de caballo, que también ver la actividad que lleva a cabo, también ver cuál es su dieta basal, todo eso necesitamos por lo menos 9 artículos para hacer eso. Si no, solamente se queda en decir si funciona de esta manera, ¿no? Entonces, 19 estudios es bueno para este tema, ¿no? En general, un efecto muy, muy importante que tiene es que se aumenta la N. En este caso, fueron 18.863 caballos evaluados. Utilizaron Web of Science y Gold Scholar. Ya vieron, esos son sus criterios de inclusión, inglés, español y portugués. Ellos definieron que esto era lo que iban a buscar. Nosotros que depende también, por ejemplo, si es para México, pues es en español y son tesis, porque depende del tema, ¿no? Aquí tienen un threshold que era, ahorita lo vamos a platicar de él, ¿no? Entonces, esto es el artículo muy interesante. ¿Qué encontraron? Primero ellos tenían dos situaciones, ¿no? La situación de tener una conducta normal y de no tener la conducta normal. Era dicotónica, una variable binaria, ¿no? Sin conductas anormales y con conductas anormales, ¿va? De todos los animales, ¿cuál fue la prevalencia? De un 26,2. Es muy bueno esto, fíjense. O sea, este ya es un dato que podemos nosotros utilizar. Uno de cada 4 caballos presenta conductas anormales para empezar. La precisión, eh, capacidad. Ya cuando tuvieron los datos, ellos hicieron este algoritmo. Este algoritmo se llama árboles de decisión, que son algoritmos, o como su nombre lo dice, de toma de decisiones, ¿no? ¿Con qué precisión detectaba el comportamiento que tenía un caballo dependiendo de esas características? Con una precisión del 86%. ¿Y cómo funciona esto? Mira. Primero aquí era primera pregunta, la más fuerte a la luz del algoritmo de Machine Learning es que si consumían la cama, ¿no? Si consumían la cama, ¿no? La posibilidad, obviamente, de presentar conductas anormales de otro tipo, no, pues obviamente, consumir la cama ya es una conducta extraña, pero no, de otro tipo, otras anormalidades en el comportamiento, no solamente en términos digestivos, sino otros comportamientos era alto, ¿no? O sea, comer la cama ya está sucia. Pero si no, si era baja la probabilidad o que no existía,
La siguiente pregunta es, ¿es agresivo o manifiesta agresión o no manifiesta agresión? Si dice que no, pues la posibilidad de que esté presentando conductas anormales es baja. Pero si no come, no tiene consumo de la cama, es agresivo, ya, y si decimos que sí es agresivo, la otra es, tiene consumo, acceso limitado a forrajes. Si dices no, no, tiene buena cantidad de forraje disponible, la posibilidad de que presente una conducta normal es baja. Pero si nos dice, no, pues sí, no, no, él tiene poco acceso a forrajes de buena calidad, como dice la doctora, ¿no? La posibilidad es alta, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos en campo comenzar a tomar ciertas decisiones basado, y también, sí, podemos ir de abajo hacia arriba. Si presenta la característica, empezarnos a hacer preguntas hacia arriba. ¿Tiene forraje disponible? Ah, sí o no. ¿Es agresivo? Sí o no, ¿no? Y ingiere cama. Y con eso nosotros podíamos empezar a tomar decisiones a nivel de campo. La verdad, el artículo está increíble porque nos permite eso, empezar a explorar los datos a través de estos algoritmos para tomar decisiones puntuales. Entonces, y aquí llegamos a esto. Hay limitaciones de los modelos estadísticos que nosotros utilizamos normalmente. No digo que no funcionen. Es la primera aproximación que tenemos a los datos, como una ANOVA, una regresión múltiple. Pero de repente, ya con esta cantidad de datos que tenemos en la industria, que podemos medir muchas cosas, y en campo y en las unidades de producción de leche, de caballo, ya no es suficiente, ya no podemos depender únicamente de esa estadística tradicional que es muy buena, que funciona muy bien, pero que necesita ciertos supuestos como la linealidad, independencia, homozadasticidad. Y para esto la inteligencia artificial nos ha llevado a tener mejores aproximaciones. Lo mismo este camino donde hay un experimento, donde se utilizan las matemáticas, donde tenemos mejores instrumentos de medición, y ahorita estamos viviendo en un punto de inflexión en donde la inteligencia artificial nos permite en esta masa enorme de datos poder tener mejores aproximaciones. Entonces, la inteligencia artificial no es nueva, ¿no? Ya tiene tiempo de que se generaron muchos algoritmos, no todos. Lo que no existía era esa capacidad analítica de los equipos de cómputo. Ahorita ya tenemos posibilidades de manejar grandes cantidades de datos desde, yo tengo una computadora no muy poderosa, pero ya puedo hacer algoritmos bastante complejos, ¿no? Entonces, eso es lo que permitió, ¿no? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? John McCarthy tenía unas reuniones y dijo, bueno, yo quisiera emular cómo funciona el cerebro, emular cómo funciona una neurona, y lo hizo, ¿no? Y bueno, tiene la capacidad de procesamiento de la información. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la ciencia o ingeniería que hace hacer máquinas inteligentes, si lo podemos poner así, capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. No es procesar, es pensar, ¿no? Que es muy diferente. Entonces, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial? ¿No? Puede tener aprendizajes, ¿no? Reconocer patrones, puede clasificar. En este caso, si se dan cuenta, en el de Quino lo que hizo fue clasificar diferenciar poblaciones, ¿no? Que es parecido al clúster, ¿no? Aunque el clúster, bueno, puede identificar patrones, ¿no? Pero la clasificación de anormal y normal en el comportamiento de los equinos. Puede hacer cuestiones de regresión, que es predicción, o sea, de generación de modelos para la predicción de algún fenómeno, y los clústeres, ¿no? Que lo que tiene es que generalmente funcionan de manera automatizada. Los echa uno a andar y se van alimentando continuamente, ¿no? Vamos a poner algunos ejemplos de la industria, muy sencillos, de unos artículos muy interesantes para que podamos ver cómo funciona la inteligencia artificial. Este primer artículo está muy padre porque ¿qué hace? Lo que hace es este micrófono, lo que hace, se graba obviamente, se tienen algunas variables ahí importantes como bueno, se sometió a estrés calórico a los animales, ¿no? Y también se provocó una situación de estrés que promovía la enfermedad respiratoria.
Entonces, lo que hacía este aparato es graba los sonidos respiratorios y genera unos, ya que detecta un chillido, empieza a evaluar la frecuencia de cuándo está tosiendo, ¿no? Entonces, ellos se dieron cuenta que cuando subía la frecuencia, como en el gráfico de abajo, disminuía la salud. Ellos tenían un indicador de salud respiratoria. Entonces, ellos sabían, ¿no? Que cuando aumentaba la frecuencia de tos en el día, disminuía la cantidad, la calidad de la salud respiratoria. Y con eso generaron un estándar, es decir, ¿sabes qué? Cuando la cantidad de tos sube a este nivel, sabemos que lo más probable es que ocurra un brote de enfermedad respiratoria. ¿Cuánto? 5 días antes. Se podían adelantar 5 días al brote de una enfermedad respiratoria, lo que es buenísimo porque permite manejos oportunos, ¿no? Este, este es otro muy interesante. Lo que evaluaron es a nivel ya de sacrificio, las canales de aves, ¿no? Tenían estas escalas, ¿no? Con las fotografías y con manejo de imagen, lo que hicieron fue determinar la cantidad de afección, ¿no? De manera automatizada, ¿no? Entonces lo que hacían era, bueno, vamos a tomar fotos de muchas unidades de producción y entonces vamos a evaluar qué tal están las canales. Si asumían ellos, si hay muchas lesiones en la canal, pues significa que hay detalles en el manejo de los animales, en alguna en alguna parte de la línea de producción. Entonces, cuando suceda eso, nosotros vamos a poder identificar ranchos que están con un buen manejo, ¿no? En este caso de salud, y con granjas que tienen mal manejo, ¿no? Esto basado en algoritmos de inteligencia artificial y manejo de imagen automatizado, ¿no? ¿Qué hemos hecho en Equinos? ¿No? Aquí está una parte que hemos trabajado con Shu, una alumna de maestría, con el doctor Mariano, que presentó en la mañana, ¿no? Y lo que se hizo fue algo que generalmente se utiliza mucho en campo, que es la utilización de cintas para la medición, para poder estimar con base al diámetro torácico el peso de los animales. Sabemos que esas cintas existen, pero bueno, fueron desarrolladas bajo escenarios diferentes de los equinos. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tomar, bueno, la verdad que el trabajo de campo lo hicieron los compañeros. A mí me toca esta parte del análisis. Bueno, pero se tomaron el diámetro torácico, la altura, la longitud corporal, ¿no? Y pues el peso vivo, obviamente, ¿no? ¿Y qué hicimos? Pues siempre procuramos compararlo contra lo que ya existe, que era un modelo de regresión múltiple, que es lo que hacemos, ¿no? Comparamos un modelo clásico de regresión múltiple contra un modelo de inteligencia artificial. En este caso, utilizamos redes neuronales. Y esto es lo que sucedió. Esta es una red neuronal, esta es una neurona, estas son las variables de entrada, se llaman capas o nodos, ¿no? Capas ocultas, ¿no? Y bueno, con esto predecimos que el peso. ¿Y qué obtuvimos? Tuvimos una R cuadrada de 97%, pero es importante compararlo con lo que había. En general, la regresión no se comportó mal, pasó un 82%. ¿Qué significa la R cuadrada? Que parte de la variabilidad del fenómeno es explicada por nuestro proceso, por nuestro modelo, ¿sí? Entonces, el modelo explica el 82% del fenómeno utilizando una regresión. No es mala, pero pasamos a 97 con inteligencia artificial. El error fue de 22 kilos contra 10 kilos, ¿no? Y lo podemos ver mejor aquí, ¿no? O sea, la regresión múltiple no es mala, ¿no? No, es una buena aproximación, pero se equivoca en promedio por 22 kilos y bajamos a menos de la mitad cuando utilizamos las redes neuronales. Es una herramienta que nos permite hacer más a veces, porque en ocasiones funcionan igual, y depende mucho de la base de datos, tampoco es una herramienta. Creo que no quiero que quede el mensaje de que funciona para todo y es una varita mágica que puede mejorar todo, no es así, ¿no? Entonces, pero si tenemos una buena calidad de datos, si hay patrones que se pueden identificar, pues la inteligencia artificial funciona bastante bien. Entonces, pues esto nos permite la inteligencia artificial, ¿no? La interpretación biológica compleja. Es interesante, ¿no?
tenemos fenómenos biológicos influenciados por múltiples factores que se combinan entre ellos no de manera lineal generalmente, y lo que hacen es que las respuestas sean bastante difíciles de predecir, pero con los métodos tradicionales. Ya cuando utilizamos algunos algoritmos que son muy poderosos, que va a depender cuál escojas, permiten esta parte, ¿sí? Este, y bueno, para poder ejemplificar qué está sucediendo con, no sé si me podrían decir cuánto tiempo me sobra para para yo estar al pendiente. Este, 10 minutos, doctor. hicimos un, ¿cuánto? 10 minutos. 10 minutos. Ah, perfecto. Bueno, estamos bien, de ahí vamos. Nos pusimos a hacer algo de tarea, ¿no? Me identifico mucho con la doctora porque es una gran responsabilidad el poder estar aquí con ustedes. Es un placer, es un gusto, pero también es un reto importante, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, vamos a empezar a hacer un ejercicio. ¿Qué hicimos? Utilizamos unas herramientas de Machine Learning que se llama aprendizaje del lenguaje natural. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Nosotros hicimos una búsqueda sistematizada. Esta sí fue una búsqueda sistematizada. La verdad que agradezco mucho a mi estudiante de la Facultad de Medicina Veterinaria, Dana, porque la verdad que es la que coordinó y hizo búsquedas y recaba información, la captura, la pasa a los Exceles. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos palabras clave. La doctora buscó artículos, yo te busqué artículos, se hizo la conjunción de la base de datos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo es explorar y caracterizar el uso de herramientas de inteligencia artificial y aprendizaje automático en el estudio de microbioma, nutrición y salud digestiva en equinos. El objetivo era, vamos a ver cómo está cuál es el estado del arte del estudio de los artículos que hablan de microbioma, qué estudian, cómo lo estudian y hacia dónde va, ¿no? Es utilizando herramientas de Machine Learning, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Encontramos estos 43.900 resultados, ¿no? Y se empezó a hacer un proceso primero de lematización, de normalización, de stop word, de corrección, que es una cuestión de preprocesamiento de la base de datos. Y se procedió a utilizar herramientas de Machine Learning, les digo, de procesamiento de lenguaje natural. ¿Qué es eso? Pues los algoritmos leen nuestros archivos y generalmente se utilizan algoritmos que buscan estructuras y buscan palabras y buscan, por ejemplo, siempre pongo este ejemplo de si nosotros estamos escribiendo en ChatGPT, ¿no? Y ponemos Benito, en México al menos, lo seguro, lo que sigue es Juárez, ¿no? Y tal vez un ejemplo más para Latinoamérica. Si ponemos Chavo, va a ser del 8, ¿no? Entonces, predice que es muy probable que aparezca eso, la palabra. Entonces, en pocas palabras, para ejemplificar qué hace el lenguaje natural. Busca palabras, busca frases, busca orden lógicos de las palabras. Entonces, y estos son los resultados. Ya les voy a presentar los resultados de esto. Primero hace un análisis que nos dice cómo estuvo el número de publicaciones a través de los años, ¿no? Y vemos que a partir del 2023 existió un crecimiento importante del 156% en el número de publicaciones. Significa que es un tema de interés. El primero lo encontramos en el 2012, obviamente puede existir más hacia atrás, pero bueno, se estabilizó durante un tiempo, un pico. En 2018 probablemente la pandemia tuvo un efecto ahí sobre los estudios, como en todo, pero ya para el 23 empezó a retomar esta producción. Entonces, que un mensaje importante es el microbioma equino es un campo de rápida expansión, con un conocimiento sostenido y de alto impacto. Listo, ¿cuáles son las palabras o los temas? Obviamente, se usa un algoritmo agrupamos palabras que están en el mismo sentido, ¿no? Secuenciación o bacteria hay términos que pueden ser similares, ¿no? Entonces, lo que más encontramos obviamente es microbioma, secuenciación, bacteria. Esas son las palabras más comunes que se encuentran en esos artículos que nosotros analizamos con algoritmos de Machine Learning.
Después lo hicimos las frecuencias basadas en los tiempos y nos damos cuenta que obviamente el microbioma es de los términos es el que más avanza, pero también podemos ver que los que avanzan de manera interesante son la diversidad, ¿no? O sea, se está estudiando en términos de la diversidad, ¿no? Y obviamente pues secuenciaciones para identificar esa, esa diversidad, ¿no? Interesante. Y este se llama análisis de concurrencia. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite saber cuál es el nodo central. El nodo central, obviamente, el término es microbioma, ¿no? Pero, ¿qué se está haciendo con más fuerza? ¿Qué se está haciendo? ¿En qué se están enfocando los artículos más? Si se dan cuenta, el segundo bloque es un bloque nutricional. Significa que el microbioma y las bacterias asociadas al microbioma, microorganismos, ¿no? Bueno, primero se están analizando bacterias principalmente, ¿ok? Y se está analizando diversidad, pero se está analizando más bacterias que diversidad. Segundo, esta parte de microbioma y bacterias es muy fuerte y la parte que más se está evaluando es la más cercana y con líneas gruesas, más gruesas, es la digestión, la nutrición y el metabolismo. Significa que los estudios enfocados en el análisis de microbioma en equinos son estudios que se basan principalmente en el análisis de familias o poblaciones bacterianas, ¿no? Y enfocados en la nutrición. Y el segundo nodo de importancia es la salud. Tenemos enfermedad, aquí crisis y inmunidad. Significa que no lo sé porque no es mi área, sinceramente, pero bueno, estamos dejando esta área que es muy importante porque es la manifestación del manejo nutricional, la peor manifestación, que es la que produzca enfermedad, ¿no? No está siendo considerada al mismo nivel que lo nutricional, ¿no? Hasta donde yo veo, si entendemos algunos problemas del microbioma desde el punto de vista de mejorar la salud, pues estos estudios tendrían que ir con evaluaciones en relación a las enfermedades, puede ser, ¿no? ¿Qué herramientas se están utilizando? Se nota son secuenciación y hay una área emergente de inteligencia artificial aplicada a el estudio del microbioma en equinos. Entonces, esto se divide en el nodo principal. El nodo principal es microbioma, bacterias y diversidad bacteriana. El nodo que, en términos de variables que se estudian, lo primero son cuestiones nutricionales y en segundo término, son las enfermedades, o la cuestión de salud. Y las herramientas, la que más se utiliza obviamente son secuenciaciones y existe un área emergente en términos de inteligencia artificial. Entonces, para eso nos funcionan los algoritmos de aprendizaje del lenguaje natural. Entonces, nos permite explorar, hacer estados del arte eh, mm, no narrativos, sino ya con una cuestión analítica, ¿no? Aquí lo podemos ver mejor, ¿no? Los nodos que se generaron a través de estos algoritmos de Machine Learning y listo. Bueno, esto es una perspectiva numérica, analítica, pero todo esto requiere el criterio y el apoyo de expertos en el dominio, de expertos en lo que estamos analizando. Eso es muy importante. Por eso este foro tengo una gran oportunidad, porque las personas que más saben de nutrición en equinos están aquí. Y bueno, nada, la invitación está puesta para que podamos complementar esta parte con la versión fisiológica de manejo. Entonces, pues la invitación está abierta a los investigadores que quieran sumarse a este esfuerzo y poder completar esto y darle un sentido biológico, ¿no? Esto es meramente analítico. Sí, trabajo con nutrición, sé de microbioma, pero esto tiene que ser analizado en la parte de interpretación por expertos del dominio. Entonces, conclusiones finales, el metaanálisis es una herramienta que permite integrar estudios, ¿no? Generar estimaciones robustas con mayor poder estadístico. Los modelos de inteligencia artificial generalmente no pueden llegar a mejorar la precisión de los modelos tradicionales, aunque en ocasiones no es así. Y el aprendizaje del lenguaje natural permite el análisis, el último que les
compartí, ¿no? Permite empezar a hacer exploración de literatura de una forma más poderosa. Obviamente requiere programación, utilizamos Python y todas estas cuestiones, pero bueno, nada, consulten a su programador de confianza. En conclusión, la ciencia moderna requiere integrar estadística, inteligencia artificial y el proceso biológico, bioquímico, de manejo para poder obtener resultados más precisos y decisiones basadas en evidencia. Antes, para finalizar, yo sé que ya estoy al límite, pero esto es importante. Tenemos que hacer un uso ético. La doctora Lulú era la presidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y en veterinaria hace unos años nos compartió una plática muy interesante de la ética, de los principios éticos. Estamos en una situación compleja porque no hay regulación de la inteligencia artificial. Entonces hay que saber qué principios éticos se deben de considerar en la utilización de la inteligencia artificial, ¿no? Como responsabilidad, justicia, el control humano. Esto es súper importante, ¿no? Esto es una herramienta de toma de decisiones, no es eh, el que diagnostica, es el que ayuda a diagnosticar, como lo hace un ultrasonido, como lo hace una radiografía, como lo hace un estudio de gabinete. Son soportes, son apoyos para un diagnóstico presuntivo, ¿no? Entonces, lo mismo, hay que ver mucho y estar conscientes de la ética, ¿no? Cómo prepararse para el futuro, preparar talento, no depender de otros, digitalizar y preocuparse por los datos, no caer en el solucionismo. No todo se puede resolver con inteligencia artificial y hacer soluciones innovadoras que impacten objetivos estratégicos, ir problema por problema, poco a poco y bien hecho, ¿no? La premura es importante, sí, pero este, esto requiere tiempo, esto requiere explorar, esto requiere bastante para que sea replicable y para que funcione. Entonces, pues muchas gracias por la atención. Pues quedamos a sus órdenes y muchas gracias a todos.